Aquí de vuelta, este es el Matutino del País por el Canal 6. Gracias por seguir con nosotros. Bastante agitada en la mañana de hoy en el programa. Juan Antonio, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Bueno, vamos a recibir Que con gran placer. Que a propósito viene de la UAS también. Sí, señor. Doctor en Derecho. Exactamente. De los Doctor doctores. en Derecho. De los doctores. Politólogo, por favor. Especialista en turismo, medio ambiente, derecho de consumo y derecho de autor. Fue director de la ONDA, de la Oficina Nacional de Derecho del Autor. Correcto. Pero además, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y amigo de este servidor. Bienvenido, David Lahoz. ¿Qué hay de nuevo? Dígaselo a Dios. Bueno, aquí estamos al pie del cañón para contestar las preguntas de ustedes. Bienvenido, doctor. Qué lindo, que fueron muy variados tu currículum, David. Yo no sé ni Y por qué. columnista y articulista también. ¿Cuáles eran los La temas? vida que me ha puesto a rodar. Perfecto. Es la lucha contra la subsistencia, ¿no? Contra Porque- no, a favor O de a la favor sociedad. de la subsistencia. Hay que Sí, hacer de son- todo. Son circunstancias que se dan. Con un pollo tan alto, con un alto costo de la vida, ¿cómo está ese derecho constitucional, el derecho a los consumidores, que quedó establecido en la Constitución del 2010? ¿Tú crees que eso se respeta, la Ley 358 y el artículo propio de la Constitución? Bueno, el país tiene una gran carencia de gestión del contenido de las leyes. Y la primera es la Constitución. O sea, nosotros tenemos un Estado que no es muy dado a respetar el ordenamiento jurídico del país. Se ocurren desfases, pero tenemos una buena ley, tenemos una Constitución que contempla ese derecho social, entre otros, y abogamos porque el Estado mejore su gestión, que se institucionalice más. Por ejemplo, ahora tenemos una persona que, según la ley, no debe estar en el puesto de director del Proconsumidor, pero eso son de las cosas de este país. ¿Por qué tú no iniciaste un recurso de oposición a esa violación a la Constitución y a la propia ley? Eso no tiene mucho éxito entre nosotros y la idea era que la persona, cualquier ciudadano, dice la Constitución, tiene derecho a estar en la administración pública, pero la idea era que se empoderase del asunto y se involucrase en los temas que tienen que ver con el consumo. Es decir, si tú llegaste sin conocer una ley, aquí hasta en el propio Tribunal Constitucional hay gente que llega al puesto y se convierte en estudiante y se pasa el periodo que le toca ahí estudiando. Se pensaba eso, pero ese amigo es un político de pies a cabeza y sigue siendo un político en lugar de convertirse en técnico de la materia de consumo. Y ahí es donde está la problemática. Doctor, usted es politólogo, con muchísima experiencia, abogado. Quisiera que nos diera su opinión de todo lo que estamos viviendo en la República Dominicana con estos sometimientos a exfuncionarios del otro gobierno. ¿Qué nos puede, con toda la experiencia que usted tiene en estas áreas, opinar al respecto? Hay que saludar lo que se está haciendo, hay que pedir que se profundicen investigaciones. Creo que todavía no están todo lo que son. Se debe dar un ejemplo en el país de que el dinero público debe ser respetado, que el que llega ahí no es un monarca sin corona, como se escribió alguien y se dice en la calle, sino que usted va ahí a contribuir con el bienestar social. Si usted quiere hacerse de capital, usted tiene entonces que meterse en empresario, que ir al sector privado y hacerse de dinero, pero esa costumbre de ir al Estado a enriquecerse, ya es tiempo de que se erradique, porque además viola de manera flagrante la Constitución de la República. Doctor, ¿usted cree que debe deslindarse lo que es sus valores morales o su ética o sus juicios personales en el ejercicio de la abogacía, del derecho? Lo digo a propósito de que hay abogados, siempre me ha llamado la atención, abogados relevantes, que uno puede tener un concepto de ellos y en ocasiones los ve defendiendo casos que de alto perfil, pero que también son casos un poquito difíciles para uno acometer. ¿Qué usted opina?
Mire, ustedes discutían hace un momento del rol de la academia. Ciertamente hay un desfase entre nosotros y ese desfase tiene que ver con que la universidad sigue siendo medieval, pero no solamente en República Dominicana, en casi todo el mundo la universidad sigue siendo una institución medieval, no se ha actualizado. Y, por ejemplo, yo me sorprendo de la vigencia que tiene el pensamiento de Nicolás Maquiavelo entre nosotros. ¿Y quién es Nicolás Maquiavelo? Se dice el padre de la política, otros dicen el padre del derecho, pero no se ha llegado académicamente a situar a Maquiavelo como un pensador medieval. Yo creo que si saltásemos del siglo XVI, por lo menos al siglo XIX, y asumimos como el referente intelectual de abogados, politólogos y de hombres públicos, por ejemplo, Alexis de Tocqueville, con su obra La democracia en América, podríamos dar un salto cualitativo. Pero mientras estemos en Maquiavelo, vamos a tener ese tipo de conducta. El país dio un gran salto en 2010 con la Constitución que se aprobó, porque se aprobó el Estado social y democrático de derecho. Las ideas de Maquiavelo se circunscriben en el Estado absolutista y todavía en el Estado liberal, que es un Estado individualista. Pero ya cuando se entra al terreno del Estado social, el enfoque tiene que ser diferente. No hemos llegado ahí, aunque hay que decir, o sea, el país se está llenando de programas de maestría, de diplomado, incluso de doctorado, donde se comienza a variar esa concepción, pero ciertamente todavía a nivel de licenciatura e incluso en la educación secundaria, Maquiavelo es el pensador de cabecera. No lo es Alexis de Tocqueville, no lo es Juan Jacobo Rousseau, no lo es, por ejemplo, un Michel Foucault, por poner ejemplo. Entonces, mientras no cambiemos esos referentes doctrinarios, vamos a tener esa dificultad. Porque Maquiavelo fue el que vendió lo que es la práctica política aquí, de manera que nosotros estamos en el siglo XVI en política. Cuando eso cambie, cuando asumamos a Alexis de Tocqueville, cuando asumamos a pensadores contemporáneos, la situación podría variar. Pero David, quizás si uno, discúlpame mi querido Juan Antonio, quizás más modernamente las 48 leyes del poder también está... Ese también es un libro que yo he escrito varias veces, lo he dicho públicamente y lo voy a repetir aquí, nefasto. O sea, un político muy importante de este país en su momento mal dirigió su mensaje en el sentido de que se usase como referente ese libro, que es el mismo pensamiento de Maquiavelo. Es un libro medieval también. Sí. Fue el que lo puso de moda. Lo puso de moda y creo que le ha hecho un gran daño al país y al pensamiento político dominicano con el mismo, y también debería ser desterrado. Yo no estoy a favor de quema de libros, pero ese es un libro que ha ocasionado mucho daño y que pervirtió un partido político. Francis, preguntarle algo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Príncipe de Maquiavelo, las 48 leyes del poder de Robert Greene y entonces el arte de la guerra del maestro Sun Tzu? Bueno, son escenarios diferentes, porque Sun Tzu plantea un escenario en donde la guerra, como dijo Claudius Zwick, es la continuación de la política y viceversa, la política es la continuación de la guerra. Son dos escenarios diferentes. Pero en el caso de Sun Tzu hay que tener claro que es un pensador que parte de la filosofía para dirigir su mensaje. En el caso de Maquiavelo es un pensador, y de Robert Greene, que usa el poder para abusar, no para razonar filosóficamente. Entonces, en Sun Tzu hay razonamientos sobre determinada coyuntura. En Maquiavelo y en Robert Greene lo que hay es un abuso descarado del poder. Y eso, los griegos que inventaron la política, en ningún momento dijeron que eso era un método de gobierno y que era
la manera de hacer política. Doctor, o sea, que es una aberración esa obra. Pero quizá esa preeminencia de Nicolás Maquiavelo en el ámbito local no tenga que ver con, digo yo, suponiendo y haciendo un ejercicio mental, con la idiosincrasia del dominicano de tener que sobreponerse y sobrevivir ante todas estas dificultades que le han tocado. No, eso es falta de lectura. Eso es falta de lectura. Falta de lectura. Se quedaron ahí en ese librito, que ese es el manual, que esa es la almohada, y se quedaron ahí. Pero vamos a leer a Alexis de Tocqueville y se va a ver que es un constructor de ciudadanía. Maquiavelo es un negador de ciudadanía. Es poner el poder al servicio de la maquinaria del Estado. Doctor, ¿y no tendrá que ver también, ahora mismo estamos en el hedonismo, en la necesidad de consumo, de ganar más, de tener más recursos? Y eso hace que nosotros, si estamos bien posicionados, entonces, y somos abogados y ejercemos el derecho, pues entonces regularmente esos casos de perfil alto representan un gran ingreso. Bueno, tener dinero no tiene nada de malo, Claro dice Trifolio. Trabajar día a día por crear riqueza, eso no tiene nada de malo. No eso hay que hacer un contrato con es la muy miseria. positivo. Ahora, cuando usted se lee a Sócrates, en palabras de Platón, que fue el que escribió, usted encuentra que la sociedad se construye y tiende a ser cada vez mejor. Entonces los hombres públicos son los que motorizan el que la vida se haga mejor en las sociedades. Sirven de referente, ¿verdad? Sí, entonces todo lo que es contrario al bien común, desde Grecia, eso se veía mal. Y por eso incluso se habla de los 7 tiranos de Grecia, que fueron gobernantes que se apartaron del bien común buscando intereses particulares, que es lo que usted dice. Entonces nosotros aquí, por una falta de formación académica, hemos hecho de Maquiavelo un dios que nos acompaña cada día, en lugar de la Biblia. David, hace un ratito saludaste positivamente este proceso que tiene la tendencia a enfrentar la corrupción, que exige que realmente el bien público hay que respetarlo y que si usted quiere enriquecerse, como muy bien lo dijiste, bueno, dedícase a otra cosa, pero no a la política. Así es. Yo saludo también de igual manera. Ahora bien, si este proceso, desgraciadamente, como está dentro del marco de lo posible, fracasa, ¿cuáles serían las repercusiones inmediatas para esta sociedad dominicana? Fíjate, el que fracase, Que yo no quisiera, el que fracase yo lo veo un poco cuesta arriba, por la sencilla razón de que cuando se inicia un proceso de esa naturaleza, un proceso de profilaxis social, los dirigentes, los que dirigen, tienen 2 caminos: o unirse a la rueda de la historia o sucumbir en ella. Si el proceso se detiene, la población tomaría entonces el derecho en sus manos. En todos los países donde ha sucedido eso, el costo social ha sido mayor que hacerlo de manera institucional. Entonces, los hombres que nos dirigen y las mujeres tienen que pensárselo muy bien. Este es uno de los pocos países donde todavía el sistema de partido tiene alguna vigencia. La mayoría de los países han terminado con la partidocracia. Me parece que es la última oportunidad de la partidocracia dominicana de rendirle un servicio al país. Si no es así, entonces la democracia misma estaría en peligro. David, pero no es peligroso, tú que eres un acucioso pensador, que más que abogado tú luces a veces sociólogo y ratifica tu posición de politólogo. Y filósofo No, también. y de filósofo también, ¿verdad? Gracias. Se está viendo que el asunto se está personalizando. Y eso podría ser peligroso, porque lo que necesitamos es institucionalización. Por ejemplo, aquí ya en materia de justicia, uno tiende
a forjarse la idea de que hay una mujer maravilla o dos mujeres maravillas y hay un Superman. No. Entonces eso como que al final No. de continuar de esa manera podría diluirse con el tiempo, Este porque gobierno, lo que regresan... este gobierno ha cometido, y te interrumpo, el error de no dotar a la Procuraduría de recursos. Lo que hay es escasez de recursos. Entonces, cuando tú tienes recursos menguados, esa es la política. La política es saber distribuir los recursos. Tú tienes que centrar tu poco o muchos recursos en un objeto. En la Procuraduría se ha focalizado el tema corrupción como el tema fundamental a resolver en este país. Entonces, con los magros recursos con que se cuenta, se ha potenciado esa área, pero no se trata ni de hombre ni de mujer maravilla, sino de un uso racional de los recursos. Ahora, yo sé lo que tú estás preguntando. Nosotros tendemos en este país a politizarlo todo. Entonces, como hay a la vista un proceso electoral, Sí. mucha gente de poder está analizando el tema en razón de costo-beneficio. Pero lo que estoy diciendo es que hay una población observando y que podría eso tener incidencia en sentido contrario a lo que están analizando las personas en el poder. Profesor, yo lo voy a interrumpir porque se está acabando el tiempo. Me dejó difuso, confuso, una dicotomía que usted dice que a partir del 24 termina el sistema democrático de República Dominicana. Desde que yo era un tiguerito en Villas Agrícolas, estoy escuchando eso y eso nunca ocurre. O sea que eso usted tiene que explicarlo ahora. Y cuando usted habla de recursos al Ministerio Público, que tiene un mandato directo en la Constitución del 2010 para su función, usted habla de recursos económicos, pero cuando usted profundiza en ese artículo y se va a la ley que regula orgánica al Ministerio Público, se da cuenta que no está politizado el proceso de persecución a la corrupción, porque la propia ley habla de que un juez se jubila, sale del sistema a los 70 años. ¿Cuál es el problema entonces de perseguir la corrupción y tener un sistema, ministerio público totalmente independiente? No por la retórica de Luis Abinader, no, que las propias leyes, el espíritu de la ley lo dice. Sí, pero eso no se cumple. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted... Ahora David Laos me desarma, oye bien, no, pero eso no se cumple. Yo le puedo decir a usted que en la Procuraduría hay personas que tienen 30, 35, 40 años en el servicio y hace 20 años que están esperando ser jubilados y no se han podido ir a su casa porque no hay recursos ni está contemplado el que se retiren dignamente del servicio, y de eso no se habla. Y vienen gobierno, se van gobierno, y esas personas están ahí como petrificadas en la Procuraduría. Es decir, tenemos problemas institucionales serios. Entonces, por ejemplo, doña Miriam está trabajando con el 50% del presupuesto que tenía Jean Alain, y se está hablando del Ministerio Público Independiente. ¿Usted sabía que aquí hay Ministerio Público que están trabajando 72 horas, igual que los policías? Se comete ese abuso, que tienen que estar 72 horas corridos. Hay Ministerio Público también que están en esas condiciones y trabajando con las uñas. No tienen ni siquiera papel. Doctor, Y de eso no se habla. contexto que usted está Él me hablando, debe no se responder mueva. sobre el No el se estatus de la nos mueva. democracia. En cuanto a Respóndame la primera pregunta. En cuanto a la democracia, yo no dije Lo que noto termina en el muy 24. Usted no parsimonioso, fijo, ahí está el doctor. video. Bueno, pues si El lo dije, sistema, la corrijo. partidocracia. Lo que yo digo es que hasta ahora este es uno de los pocos países cuyo sistema de partido es todavía fuerte. En la mayoría de los países de nuestra región ya el sistema de partido ha colapsado. Si aquí en Dominicana se pervierte el proceso de la lucha contra la corrupción que se ha puesto en movimiento en este periodo, el sistema de partido podría entrar en una crisis irreversible a partir de 2024. Doctor, yo Doctor. quiero hacerle una pregunta puntual. Como usted es politólogo, la oposición habla de los resultados de la encuesta Gallup. Dicen que ahí están latentes unas informaciones que la gente se está quejando mucho del costo de la vida, que la inflación en sentido general, pero vemos unos resultados y de muchas encuestas
donde el presidente está muy alto. ¿A qué se debe esto? La gente se queja por un lado, la oposición dice que el país va mal, entonces vemos una popularidad tan alta del presidente. Hay quienes dicen que no se deben celebrar elecciones, que ya Luis Abinader ganó. Mire, dentro de las cosas que yo sostengo que deben de revisarse es el problema de las encuestas en República Dominicana. Las ideas políticas son ideas, las encuestas son números. En politología, los números no sostienen ideas, sino que son referentes para apoyar ideas. Aquí se han convertido en ideas los números son fríos, son impersonales, yo no creo en eso, porque además las encuestas se han usado para posicionar candidatos, para lograr objetivos políticos, para condicionar al ciudadano, para marcar tendencia e incluso para manipular, en una palabra. Entonces, las encuestas no me merecen crédito a mí desde el punto de vista técnico, porque son un recurso propagandístico más que una herramienta técnica. Desde el año 2000 se viene solicitando a la Junta Central Electoral que cree un reglamento de encuestas que sea creíble y que sea dirigido por la propia Junta y supervisada, así como se supervisan las campañas, que las encuestas también sean supervisadas, porque hay un uso y un abuso de las encuestas. David, te noto muy parsimonioso, cosa que no es muy propia de tu característica. No te noto el politólogo, el doctor, eufórico, agresivo, que siempre contestatario. Mira, te voy a tirar la pelotita ahí para que la bate, por favor. Trate mejor a nuestra querida Bianca, que fue por lana y salió tranquila. No, porque yo lo que quería saber es que de dónde viene eso, porque David, por favor. Y los mismos políticos, todos Fortaleza y debilidades de la oposición política, Luis Abinader, ¿cuáles podrían ser enunciadas? Mira, la oposición dominicana necesita reinventarse, porque es una oposición que viene marcada por una serie de errores y de malas prácticas políticas en el Estado. Entonces, este es un país de cultura judeocristiana. Esto significa que el perdón existe, ¿verdad? Pero primero usted tiene que admitir. Una autoconfesión. Usted tiene que ir al confesionario. Sí. Usted tiene que solicitar perdón. Le será dado, pero tiene que pedirlo. Aquí hay políticos en la oposición que tienen una arrogancia. Hicieron un manejo pervertido del poder y todavía en la oposición piensan que están en el poder y que están en los términos de Maquiavelo. No han ido al confesionario, ni siquiera han hecho una peregrinación a Higüey y se han confesado. Entonces, esos políticos, mientras mantengan esa conducta, para mí, que este pueblo bueno, digno, cristiano, no lo va a tomar en cuenta. Doctor, quiero aprovecharlo que usted estaba tocando el tema del Ministerio Público. En los actuales momentos, los fiscalizadores están llevando a cabo una especie de reclamos y hasta han prendido velas. Es a propósito de que ellos demandan un trato igualitario con los procuradores fiscales, dice que, y argumentan que los están, para poderlos ascender, los van a someter a un concurso de oposición, me parece. Ellos entienden que ya ellos agotaron todo ese proceso de entrenamiento. De hecho, los fiscalizadores acaban de intimar al Consejo del Poder Judicial. Al Consejo del Poder del Consejo del Ministerio Público. Exactamente. A los fines de que sean ponderados y considerados los ascensos. Mire, yo me no solidarizo. De esa manera y que se necesitan, que les están ofreciendo 95 puestos cuando ellos son 300. Déjenle tiempo al entrevistado para que pueda poner, falta un minuto. Lo que quiero es que usted nos diga exactamente cuál es su apreciación. Yo me solidarizo con esa lucha porque la ley está ahí. Un minuto. Esas evaluaciones se usaron como castigo en el pasado. Procuradores perversos estuvieron ahí usando el mecanismo de la evaluación para golpear y favorecer. Se golpea por medio de esas calificaciones a los que no le
caen bien y se benefician entonces a sus acólitos. Entonces eso crea cierto nerviosismo y un temor cuando hay gente que entiende que tiene posiciones muy bien ganadas por su desempeño, porque es un tema de desempeño y de periodo. Y lo otro es que están trabajando, por ejemplo, gente que es fiscalizador, está haciendo trabajo de fiscal, pero con paga de fiscalizador. Y hay una serie de incongruencias, Sí. de responsabilidades ahí. El tema de tiempo extra que se trabaja, no se está evaluando debidamente el currículum, sino que hay manipulación también en eso. No de ahora, quizá ahora el proceso mejore mucho con doña Miriam al frente, pero en el pasado eso era una perversión total. Con Y ese es franqueza, el temor. David, ¿cómo la ha pasado aquí? Con franqueza, con franqueza. transparencia, no con complacencia, porque usted no es un hombre de eso. Vamos a ver, ¿cómo la ha pasado en el Que nos dé un matutino mensaje, del que le dé país? un mensaje a Sobre la todo con población algunas también. interrupciones que no vienen y Pero que sí mira, vienen. Francis es un caballero siempre, ¿verdad? Él es elegancia. Usted es mi hermano. La amiga no le conozco mucho, pero ha Rosa hecho preguntas María. muy bien fundadas, igual que la Bianca. persona aquí. Y Usted Monclús. pídale excusa a Bianca. No, porque pero usted fue yo como le di una medio respuesta. agresiva. Muy duro. Muy duro. Y mire, Dejen hablar al invitado. y mire, Monclús, quizá él no lo sabe, pero somos hermanos. Porque usted habló ahorita muy mal. ¿De quién? De la UAS, pero el papá de Monclús era una eminencia. O sea que ya en usted la jurídica, criticidad no vale. Y era mi amigo y mi padre en la universidad. Ok, déjelo ahí. Entonces, cuando usted déjelo habla ahí. mal de la universidad, está hablando de personas que, óigame, un intelectual brillante. Tenga Ya. cuidado, que Yo no no veo digo que la las mejores criticidad está no las perdiendo. hay. Mire, Gracias, doctor. Espérate. David Laos, ¿es David Collado el padre del turismo moderno? Me lo dice después de la pausa. Misión cumplida. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Ya tendremos la oportunidad de volver a vernos juntos el próximo martes, el lunes día de fiesta. El fin de semana es largo. Pero tenemos... No, hay un programa grabado. Nos vemos el martes. Cuídense.